Hola, buenas noches. Yo soy la alumna Bárbara Anaí Ordóñez y estoy trabajando el trabajo práctico número 5 y elegí el tema Buenas prácticas, características constructivas de los medios de protección. Y dice que entre las características exigibles de los resguardos dispositivos de protección se señalan que dice que deben ser de construcción robusta, no deben ocasionar peligro suplementario, no deben ser fácilmente anulados o puestos fuera de servicio, no deben estar situados a una distancia adecuada de la zona peligrosa, deben restringir lo menos posible la observación del ciclo de trabajo, deben permitir la intervención indispensable para la colocación y sustitución de la herramienta, así como para los trabajos de mantenimiento, limitando el acceso exclusivamente al área en la que debe realizarse el trabajo y, si es posible, sin desmontar el resguardo o el dispositivo de protección. Además, dice la estructura de protección ha de situarse a una distancia mínima con relación a la zona peligrosa, denominada distancia de seguridad. Y ahí empezamos a hablar de la distancia de seguridad y dice que se elegirá en función del resultado de la evaluación del riesgo y de la amplitud del gesto de la persona, hacia arriba, por encima, de alrededor, y las dimensiones de las distintas partes del cuerpo que pueden pasar por las posibles aberturas de la estructura de protección. Y ahí hablamos de un vallado. Para dimensionar la protección se valoran conjuntamente tres parámetros que influyen en el alcance por encima de una estructura de protección, que son la altura del punto peligroso del suelo, la distancia horizontal desde el resguardo hasta el punto peligroso y la altura de la estructura de protección al suelo. Y luego tenemos también un recuadro donde nos dice, unas tablas donde terminamos, que dice que son las aperturas de los resguardos, donde nos permiten determinar la distancia de seguridad para impedir que se alcance zonas peligrosas con los miembros superiores a través de aberturas regulares. Y luego vamos a empezar. Y dice que como regla general se debe respetar el siguiente criterio para la distancia de seguridad. Dice que debe ser hacia arriba, depende de la altura de la persona, del largo del brazo y de los dedos y del aumento de altura si se pone de puntilla. Este valor máximo de alcance hacia arriba es de 2,7 metros. Por encima depende de la altura del obstáculo por encima del cual se quiere acceder y de la situación de punto de peligro. Alrededor depende de la profundidad del equipo a rodear, de las articulaciones que se vean afectadas y de la posición del cuerpo. Hacia el interior, el alcance depende de la altura del depósito, de la distancia entre borde y abertura y de las articulaciones que entran en juego. Y a través depende de la luz de la abertura y la parte del cuerpo que intente acceder. Luego empezamos a hablar de las buenas prácticas y dice que en el lugar de trabajo debemos mantener el orden y la limpieza, asegurarnos de la correcta señalización de las áreas del trabajo, las partes móviles de máquina, herramientas, riesgos, desniveles, cargas máximas admisibles. Tenemos que colocar cartelería de uso obligatorio de EPP. Tengan en cuenta que la iluminación tiene que ser adecuada a la tarea a realizar, de modo que permita observar o reproducir los colores en la medida que sea necesario. Dice que una ventilación adecuada contribuirá también a mantener condiciones ambientales que no perjudiquen la salud de los trabajadores. Y antes de comenzar a trabajar debemos controlar el buen estado de los cables, los enchufes, los tomacorrientes, verificar que las protecciones de las máquinas y las herramientas se encuentren instaladas correctamente y ajustadas, controlar que las máquinas, equipos y herramientas cuenten con comandos de parada de emergencia, como tipo hongo, barra, cable, y que funcionen correctamente y que se encuentren al alcance del trabajador. También en la herramienta de los mangos y extremos estar sujetas firme, mantener la superficie del trabajo en orden y libre de obstáculos y utilizar los elementos de protección personal. Después dice que antes durante el uso de la máquina de herramientas, dice que utilice la máquina o herramienta para lo que está diseñada, solamente si está autorizado y capacitado para realizar la tarea, utilice los elementos de protección personal acorde al riesgo durante toda la operación, debe ser necesario sujetar la pieza en lo posible, utilice dispositivo de sujeción, ante un desperfecto apague y desconecte el equipo de aviso del supervisor y al terminar de trabajar verifique el estado de la máquina,
equipo o herramienta, ordene el área de trabajo, guarde los elementos de protección personal según las indicaciones de mantenimiento y conservación del fabricante o del servicio de seguridad e higiene, y en el caso que una máquina o herramienta dañada, señalice hasta su reparación. Y yo elegí este tema porque creo que es importante lo que habla de la distancia, lo que hablamos de que son críticas constructivas, características constructivas, que nos ayudan a nosotros como trabajadores técnicos de seguridad o también a los trabajadores a evitar más accidentes, al tomar como cultura las buenas prácticas en el trabajo, hacer todo lo que nos indican antes de entrar a trabajar o mantener el orden en el lugar de trabajo, todo eso nos ayuda a evitar los riesgos por accidente, a evitar accidentes laborales, a evitar todo ese tipo de cosas, ya que el tener una buena práctica, el cumplir, como decíamos anteriormente, con las distancias de seguridad, todo eso ayuda al resguardo de nuestra seguridad física y también nos ayuda a tener un buen ambiente de trabajo. Por eso elegí este tema.